según Rubén Vargas, era una especie de ministro del Interior de facto. Justamente el exministro está con nosotros. Señor Vargas, muy buenas noches. Juliana, muy buenas noches. Gracias por la invitación. A usted por estar aquí con nosotros. A ver, el español. Yo me hacía una pregunta que usted ha respondido el día de hoy en otro medio más temprano. ¿Quién le dio tanto poder al español? ¿Cómo es que llega, digamos, de ser el amigo del sobrino Fray Vázquez de pichangas, de encuentros futbolísticos de fin de semana, de losas deportivas, a convertirse en una especie de cómplice, escudero, socio político, llamémoslo de diferentes maneras, no importa, pero alguien tan cercano y con capacidad de tomas de decisiones como ningún otro ministro, sin serlo incluso de manera oficial, como llegó aparentemente a convertirse este sujeto, ¿no?, conocido como el español? Juliana, lo que hay que recordar es que Pedro Castillo, según las carpetas fiscales de los equipos de corrupción en el poder, Pedro Castillo decidió estructurar una organización criminal inmediatamente después de la primera vuelta. Y esta estructura criminal, para formar esta estructura criminal, convocó a una serie de personajes, entre ellos a empresarios, entre comillas, de dudosa reputación, y a otros personajes bastante oscuros, ubicados casi siempre en zonas grises, precisamente para formar esta estructura, esta organización, y cooptar y penetrar a sectores del gobierno, del Ejecutivo, donde se administran, donde tienen recursos públicos significativos. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior. Entonces, ya había una intencionalidad de tener una estructura criminal para robar, antes inclusive de que se juramente. Eso es un tema absoluto. Tenemos un problema con el audio, señor Vargas, ojalá que podamos corregirlo, porque estábamos escuchando justamente de cómo usted, ¿no?, narraba la manera en cómo se habría construido esta organización criminal, conformado, ¿no?, la jerarquía, ¿no?, y los personajes que pues habrían formado parte de esta supuesta banda, ¿no? Es impresionante porque el español en los chats que hemos visto habla, decide y prácticamente pone al Faro en el cargo más importante de la Policía Nacional, que es la Comandancia General de la PNP. Entonces, si ya entendemos cómo llega el español a relacionarse de manera tan directa con Castillo, ¿por qué entonces el golpista, el expresidente, no lo nombraba mejor ministro del Interior si finalmente no necesitaba a alguien que desde la policía haga lo que él quería? Aló, ¿me escuchan? Lo escucho, ahora lo escucho perfectamente. Le decía, ¿no hubiese sido más fácil para Castillo, ya que él como presidente elige a los ministros, colocarlo de titular de la cartera del Interior o de viceministro al español? Sin ninguna duda, porque este personaje, alias el español, en los hechos era el ministro del Interior de facto, porque él determinaba, él decidía qué generales iban a ocupar puestos estratégicos de la Policía Nacional e inclusive quiénes iban a asumir puestos estratégicos en el sector interior, en el Ministerio Interior. Por ejemplo, se discutía mucho, se analizaba quién iba a estar a cargo de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Entonces, sin duda, era el ministro del Interior de facto. Y además, el español siempre se ha vendido, siempre ha tenido ese poder al interior de la Policía Nacional, porque se presentaba como una especie de filtro, como una especie de enlace, algo así como el peaje que tenían, por donde tenían que pasar obligatoriamente los generales y cualquier otro oficial que pretendía ascender o entrar al círculo más cercano de Palacio de Gobierno o de personajes de Pedro Castillo. Pero ¿dónde queda o dónde quedó, señor Vargas, ¿no?, la dignidad de un policía de alto rango? Por ejemplo, Luis Vera Llerena, el excomandante general de la policía, él ha aceptado que se reunió con el español a pedido de Castillo. Si tú eres el máximo representante de la institución y el presidente en ese entonces no manda a decirte que te tienes que reunir con este señor de apellido Hernández, que tú no sabes qué es, quién es, que oficialmente no tiene, ¿no?, una labor, una representación en Palacio de Gobierno, automáticamente dices, yo no me voy a reunir con personas que no conozco y que no tienen absolutamente nada que ver con el manejo de la Policía Nacional. Y lo mismo Senmanche. Leí ahora Perú 21, donde él en su manifestación habría dicho que se reunió 3 veces con el español. También entendemos que a pedido de
Castillo. O sea, tú puedes decir no y por último te vas si no le gusta a Castillo, pero sales y lo denuncias. ¿Quién es este personaje? Por favor, me están obligando a reunirme con una persona que no tiene qué hacer y que queremos saber a qué se dedica. Ese es un punto absolutamente importante, Julián, el que has tocado. Lo que pasa es que, lamentablemente, Pedro Castillo y la organización criminal con el que estuvieron en el poder decidieron convertir a la Policía Nacional y en general al Ministerio del Interior en un brazo operativo de esta estructura criminal, decidieron convertirla en su chacra, decidieron convertirla en su patio trasero. Recordemos también que fue Pedro Castillo el que subastó, el que remató ascensos de coroneles para generales. Recordemos que fue Pedro Castillo el que cambiaba comandantes generales como si se tratara de simples funcionarios de menor rango, de menor responsabilidad. Y era básicamente porque necesitaba que le aseguren, que le garanticen la impunidad en las investigaciones que se estaban realizando desde los equipos especiales. Lo único que salió de esta ecuación, lamentablemente, en toda la institución policial, son los valientes coroneles que forman parte hasta ahora del equipo especial contra la corrupción del poder. Fueron ellos los que realizaron la investigación contra Castillo, fueron ellos los que están realizando esta investigación contra el español y contra el comandante general de la policía. Entonces, lamentablemente lo que hemos visto, lo que estamos viendo, Juliana, es que hay generales que decidieron arrodillarse a una estructura criminal. Hay generales que decidieron someterse a las reglas de juego de una estructura criminal con la finalidad de mantenerse en sus puestos, con la finalidad de acercarse al poder, con la finalidad de tener posibilidad de acceder a cargos de mayor importancia. Es la verdad una situación bastante crítica, es uno de los momentos más oscuros de la Policía Nacional, mucho más oscuro inclusive que la década de los 90 con Montesinos, también convirtiendo a la policía en una especie de chacra, ¿no? ¿Diría usted que el español era una especie de Montesinos para Pedro Castillo? Mira, guardando las distancias, guardando las diferencias, pero que eso es lo que pretendió ser, porque el español cumplía esa responsabilidad desde el inicio del gobierno, precisamente para tener, digamos, tenía 4 objetivos, el español y este brazo operativo que se pretendió, armar. 1, realizar acciones de demolición contra los que estaban realizando las investigaciones en la corrupción, contra la corrupción al poder. Me refiero a la fiscal Marita Barreto, me refiero a los coroneles Harvey Colchado, Walter Lozano, Franco Moreno, etcétera. Eso es un primer objetivo que lo han puesto en práctica, lo han ejecutado. Segundo, pretendieron formar una inteligencia paralela y de hecho que han trabajado, que han avanzado en ese objetivo, inclusive pretendieron tener una tecnología, un software que le permitiese incursionar en comunicaciones a través del Internet. Y precisamente con esa finalidad es que el español ordena o coordina el viaje del ex marino de apellido Barba y de un congresista de la República que formaba parte de la Comisión de Inteligencia. Entonces, creo que esto estaba escalando, creo que esto estaba empezando a crecer, a complejizarse cada vez más y sin ninguna duda de que si seguía pasando más tiempo, íbamos a tener a una policía total y absolutamente controlada por una organización criminal. Tremendo, porque en realidad usted dice algo que llama mucho la atención. El español estuvo desde el día número 1 del gobierno de Castillo elucubrando, maquinando la manera de funcionar en paralelo desde la clandestinidad con policías que se prestaron o se habrían prestado, vamos a hablar en condicional, a cometer ciertos ilícitos, ¿no? Y permitiendo ser dirigidos por una persona que sabían que se manejaba desde la sombra, ¿no? Desde lo gris. Y yo le consulto lo siguiente, ningún ministro se daba cuenta, se lo hemos preguntado a Salas, se lo hemos preguntado a los ex abogados de Castillo, nadie lo veía en Palacio de Gobierno, alguien con tanto poder, ¿desde dónde operaba entonces? Mira, lo que pasa es lo siguiente, que exactamente igual como los comandantes generales ascendían sometiéndose a las reglas del juego del español y de esta estructura criminal,
muchos ministros del Interior aceptaron ese cargo también a sabiendas que tenían condiciones que cumplir. Yo creo que de este grupo de 7, 8 ministros del Interior que pasaron en el gobierno o en el desgobierno de Pedro Castillo, el único que es la excepción es Mariano González. Es Mariano González, claro, sin ninguna duda. Que además lo sacan, lo demás... espectoran, duró poquitísimo porque él es el que le responde a la fiscal Marita Barreto y dice, perfecto, hay que formar efectivamente este grupo con lo mejor de la policía, con expertos en seguimiento, en trabajo de inteligencia, porque hay que dar con el paradero de Silva, hay que buscar al sobrino, más allá de quién sea el presidente de la República, que es lo que hace un policía, ¿no? O un ministro probo, decente, ¿no? Para encontrar, obviamente, la verdad. Pero si ya que hablamos de ministros o exministros del Interior, y mencionamos a Dimitri Senmanche, por ejemplo, que dice que se reunió 3 veces con el español, y yo digo, ¿por qué te reúnes 3 veces con alguien que no tiene ningún cargo solamente porque tu jefe te manda? Eso ya de por sí es raro. Pero también se habla de Senmanche como la persona que habría participado en la reasignación de por lo menos 20 generales en diferentes entidades, áreas vinculadas a la Policía Nacional, y eso es grave. Mira, la situación de los ministros del Interior que se sometieron a las reglas de esta organización criminal y de El Español, sin duda que tiene que ser investigada por el Ministerio Público y tienen que ser sancionados como corresponde. Especialmente porque no es posible que hayan caído tan bajo y hayan decidido someter a una institución tan importante como es la policía y el Ministerio del Interior a los caprichos de personajes, de aventureros y de estructuras criminales. Eso no podemos permitirlo. De ninguna manera. Pero exactamente igual, como hubo un ministro como Mariano González, que digamos es la excepción a todos los otros, también en la Policía Nacional, en los generales, recordemos que el general Bueno, el entonces general, el subcomandante, el general Bueno, fue el primero que denunció que se estaban cometiendo serias irregularidades en los ascensos de coroneles a generales. Y era precisamente cuando se estaba rematando, cuando se estaba subastando los ascensos directamente por Pedro Castillo a través, según la carpeta fiscal, de sus operadores más directos. Entonces, sí hubo, digamos, sí hubo generales, sí hubo policías, digamos, que hicieron la diferencia, que se diferenciaron claramente de estos otros generales que lamentablemente decidieron, insisto, arrodillarse a una estructura criminal. Tremendo. La pregunta que cae, digamos, por sí sola, ¿no? Llega sola, es ¿por qué si el español tuvo tanta injerencia en decisiones trascendentales de un gobierno que ya sabemos que el objetivo era perseguir, hostigar, ¿no? Chuponear a opositores políticos a través de este aparato de inteligencia que funcionaba o estaba a punto de funcionar desde la clandestinidad, por eso que se habían ido 2 a Panamá a ver equipos sofisticados justamente de interceptación telefónica? ¿Por qué lo dejan libre? ¿Ha sido una buena decisión dictarle comparecencia restringida, asumiendo que va a ir a firmar, que colaborará con la Fiscalía y el Ministerio Público en el marco de esta investigación tan importante? ¿O más bien cree usted que ya está trabajando para convertirse en colaborador eficaz? Que ya, claro, se vio en una situación tan complicada y con tantos elementos que lo vinculan directamente a lo que serían actos ilícitos, que dijo, bueno, me pongo de lado de la Fiscalía porque si no me va a venir un castigo, una sentencia de muchos años de cárcel. ¿Qué cree usted? Mire, después de la lectura de la el allanamiento de la oficina y de la vivienda del general. Tenemos un problema con el audio. Señor Vargas, nuevamente. Sí. Le agradezco. Muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a ver si podemos solucionar esta falla técnica, pero en todo caso ha sido enriquecedor realmente y muy importante tener al exministro del Interior, Rubén Vargas, en el programa porque ha dado elementos importantes, ¿no? Y él ha dicho, esto funciona desde el día 1. Claro, no ha sido un gobierno, digamos, de mucho tiempo, ¿no? Pero si hubiese durado más, imagínense ustedes, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Si hubiera evidentemente terminado de concretar todo aquello que tenía que ver con una labor de espionaje, de
una oficina desde la sombra con personajes grises que sin ningún cargo oficial trabajaban para beneficiar al entonces presidente, hoy golpista, Pedro Castillo. Qué increíble, ¿no? Cómo es que todo realmente finalmente da vueltas y las piezas del rompecabezas se van armando.